Para mí la automatización, la aplicación de tecnología no es tan simple como llegar, venderla, implementarla y que ande, porque al final del día va a haber problemas con el usuario. Si el usuario está alineado, la tecnología va a andar bien. La tecnología no suplementa al usuario. A veces Es a lo que apostamos. vienen mediante un shock, ¿no? Te hace cambiar tu vida con un shock, pero Correcto. quizás eso no sea muy eficiente en el entorno empresarial. Exacto. O cuesta más al final del día, ¿no? Y al final eso se soluciona básicamente es colocando una expectativa, ¿no? Una línea de expectativa guiada por ese hoja o mapa o ruta que hay que seguir, ¿sí? La ruta con la expectativa supera cualquier problema que te puedas encontrar con esa empresa, ¿sí? Al tener todo la misma señal, al tener todo el mismo lineamiento, al tener todos el por qué vamos o el por qué lo hacemos entendido, una vez que eso pase, todo es mucho más simple. Entonces, no se trata de tecnología, se trata de cómo nos comunicamos dentro de las empresas. Si pudieras dar o enseñar una sola lección, ¿no?, sobre innovación a las compañías, a una pyme, ¿no?, ¿cuál sería esa lección? Yo creo que la innovación no es un evento, finalmente la innovación es un proceso y no se trata de cambiar todo de la noche a la mañana, se trata de hacer una mejora continua. Supply Chain X, el podcast de mercado logístico. Un espacio para descubrir las innovaciones en la cadena de suministro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Fernando Arce y en esta oportunidad voy a conversar con Chris Maharaj. Él es gerente regional de Tech5, que es una compañía que implementa soluciones tecnológicas basadas en equipos y dispositivos como impresoras, escáneres, computadoras móviles, además de software, cuyo partner principal es Zebra, la misma de las impresoras. Voy a conversar con Chris sobre su experiencia en el mercado de las pymes, que es un mercado amplio, pero que tiene sus particularidades. No se lo pierdan. Empezamos. Hola Chris, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarte. Igualmente, pues Chris, gracias por aceptar mi invitación. Con gusto, siempre un placer acompañarte. Gracias, Chris. Tú trabajas en Tech5. ¿Qué es Tech5? Tech5 es un proyecto que nació como desde el espíritu personal, pero que hoy en día ya ha crecido lo suficiente como para llamarse una empresa en desarrollo. Tech5 propone integrar tecnologías o brindar un canal, un puente entre las empresas, en este caso pymes, que son empresas de pequeño y mediano tamaño, eh, para que puedan obtener toda esta tecnología de estas empresas con las que nosotros hacemos partnership. Actualmente Zebra es el principal partner de Tech5 o nosotros tenemos un partnership con Zebra. Zebra Technologies es una empresa de gran tamaño a nivel mundial, presente en nuestros mercados latinoamericanos con mucha fuerza y creciendo cada vez más. Es una empresa que tiene puesto número 1 en muchas de las categorías de productos que participa. Sí, Zebra Y es una nosotros empresa grande, queremos, ¿eh? sí, nosotros queremos básicamente brindar a través de nuestro conocimiento a esa expertise que trae Zebra, pero aplicada ya a las empresas. Como sabrás, el mundo de las pequeñas y medianas empresas es bastante sufrido, si puedo utilizar esa palabra, en el sentido de implementación, desarrollo de tecnologías. Eh, como te digo, Zebra es una gran industria y utiliza el mundo o el mundo de partners y canales para poder llegar a este mercado final de clientes. Nosotros estamos ahí un poco al medio para poder brindar esa información, esa metodología de trabajo que ellos proponen, nosotros agregarle nuestros tintes y Ujú, con eso aportar valor a esas empresas. Eso es lo que hace ujú, TechFi. Recoge el conocimiento, transforma ese conocimiento, aplica valor y lo esparce dentro de las empresas con las que participamos. ujú. Ujú. Claro, ahora me comentaste que tu mercado o un mercado principal que ustedes tienen son las pequeñas empresas, pero allí, eh, cuando uno piensa en una pequeña empresa, eh, la mayor cantidad de veces no está relacionado a innovación tecnológica. Entonces, ¿cómo haces esa introducción de la, de la nueva tecnología que estas empresas van a adquirir? ¿Cómo es ese Es proceso? curioso,
Es curioso verlo desde el punto de vista de la empresa. Las empresas, al tener toda esta deficiencia en su camino o dificultades de camino, ah, de cierta forma idean procesos o tienen formas coloquiales o formas que idean para poder llevar a cabo sus procesos. La tecnología no es más que, y la automatización de procesos no es más que el llevar a cabo de forma ordenada un proceso que ya tú tienes. Al momento en que las empresas entienden esto, se atreven ya a probar nuevas tecnologías, ¿sí? Obviamente hay tintes y variables que en temas de costo principalmente, no todas las empresas se pueden permitir implementar las mismas tecnologías, sobre todo por el costo y el recurso humano que puedan tener, pero aquellas que están en ese track y que quieren crecer sosteniblemente y se animan a hacerlo, siendo pequeñas, que realmente es donde está nuestro foco, son las que entienden el mensaje de puedo pasar de papel y lápiz a un proceso automatizado, pero el proceso de papel y lápiz, y ahí está nuestra tarea, funciona hoy en día en las empresas y las que no funcionan, nuestra tarea principalmente es hacer que funcione. Si no funciona en papel y lápiz, tampoco les va a funcionar el proceso automatizadamente o la implementación de X tecnología, sea cual sea. Me gustaría traer el término de innovación un poco, quizás para complementar mi respuesta. Ah, la innovación no es algo que se da de por sí solo y rápido. La innovación es un proceso de mejora continua. La innovación para mí es un proceso mediante el cual se unen diferentes vertientes, diferentes factores. Es un proceso de mejora continua para finalmente terminar innovando cualquier proceso, cualquier producto, cualquier área de trabajo que pueda tener la empresa o resultado que quiera tener. Dicho esto, las empresas tienen diferentes etapas. Si bien nosotros abarcamos las empresas pequeñas y medianas, sabemos que incluso dentro de esa categoría de empresas hay diferentes etapas o diferentes maduraciones de estas empresas. Am, Diría que la que particularmente a mí más me gusta trabajar son aquellas que, si bien tienen definido un proceso, el proceso no tiene muchas fricciones. Por tanto, hay que mejorar esas fricciones antes de pasar el proceso de automatización. Para mí, la automatización, la aplicación de tecnología, no es tan simple como llegar, venderla, implementarla y que ande, porque al final del día va a haber problemas con el usuario. Si el usuario está alineado, la tecnología va a andar bien. La tecnología no suplementa al usuario, es simplemente una herramienta para cual el usuario pueda tener un mejor output. Pero simplemente si el usuario no está alineado, no tiene cierto conocimiento, no tiene dominio del proceso por el cual se está automatizando, entonces la tecnología y la automatización va a perder un poco de validez o va a tener mucha más fricción. Entonces, Ujú. volviendo un poco a cómo implementamos dentro de las pymes o qué es lo que buscamos, las pymes ideales son aquellas que ya tienen un proceso definido y que de alguna u otra manera ingeniosa idearon mejorar su proceso cada vez más, pero sigue siendo de manera manual. Nosotros solo venimos con la tecnología, proponemos una solución a ese proceso que ya tienen para hacerlo de forma un poco más automatizada, menos rudimentaria, menos fricción. Como te Ujú. digo nuevamente, hay pymes que no tienen bien definidos estos procesos Claro. con los cuales nosotros no nos atrevemos a trabajar sin antes definir. Y hacemos un mapa de trabajo en donde evaluamos su situación actual, dónde es el mínimo que la tenemos que llevar antes de poder implementar esta tecnología. Entonces, esa es un poco nuestra metodología de trabajo. Eh, Se podría llamar también de manera que es una manera de innovación en el cual nosotros les brindamos ese soporte a las pymes. Entendemos que hay un dolor en el mercado y es esa no visualización de necesidades de las pequeñas y medianas empresas y nosotros estamos ahí para atender ese puente y poder sacar provecho de las ventajas que ellos tienen como empresas y los productos o servicios que tienen para ofrecer y las capacidades que tenemos nosotros para poder brindar servicios, tecnología, capacitación, acompañamiento. Obviamente siendo partícipes de marcas como Zebra Technologies. Ujú. Claro, claro, eso te da cierto respaldo, ¿no? Sobre la metodología que vas a aplicar. Pero yo me imagino que te encuentras usualmente con compañías que todavía están pensando o planeando sus procesos, ¿no? O
digamos, sus procesos eficientes. Porque normalmente estás con compañías que son inmaduras en el manejo de tecnología, en las metodologías que hacen eficiente a determinados procesos logísticos, ¿no? Para nosotros, cada una de estas compañías con las que trabajamos nos da cierto output dentro de sus procesos, independientemente de la etapa en que estén, ¿no? Nosotros aprendemos igualmente de ellos para poder aplicar a cualquier otro cliente que tengamos, incluso a los procesos nuestros internos que puedan ser mejorados a través de metodologías o desarrollos que hicieran las otras empresas. Al final es como una simbiosis donde nosotros llegamos, dialogamos, entendemos necesidades, proponemos también mejoras y cambios, nos llevamos cosas y aprendizajes de ellos para aplicarlo bien a otras empresas, bien a nuestros procesos para entender qué debemos mejorar para que la conversación, el diálogo, la implementación en la siguiente empresa sea una etapa un poco más fluida, mejorada, constantemente cambiando, un proceso de mejora continua finalmente. Y dentro de las áreas que tiene una compañía, hablamos de pequeñas empresas, ¿qué áreas sueles intervenir? Sí, nosotros partimos usualmente por una necesidad levantada o una manito levantada por parte o el departamento de compras de alguna empresa o el área usuaria usualmente o también el departamento de tecnología. Básicamente porque lo que vendemos es tecnología y soluciones tecnológicas, ¿no? Cualquiera de esos tres usuarios levanta la mano y nos pide básicamente un contacto, una cotización o nos abre el teléfono para una llamada y entender qué puede dar o qué le podemos brindar para el problema que están teniendo, ¿sí? Ahora, pero cuando ya estos usuarios aceptan tus soluciones, ¿dónde sueles aplicarlas? ¿O dónde ellos suelen tener los dolores? En el área usuaria, por ejemplo, depende mucho de lo que hablábamos anteriormente. Si la empresa ya tiene sus procesos consolidados y simplemente es pasar a una automatización de ese proceso, hay muy poca fricción y lo que viene es solamente una capacitación o entendimiento de cómo pasar de lo manual a lo automatizado. Si al cambio la empresa no tiene tan definidos estos procesos, la conversación con el área usuaria ya es un poco más de preparación, como que preparémonos para este cambio, viene este cambio, ahora las cosas se van a hacer de esta forma, estos son los beneficios y ventajas que te van a traer, esto es lo que vas a lograr optimizar si es que utilizas y te montas al carro de la tecnología. Entonces la conversación con ellos parte un poco de más atrás, ¿sí? Para entender su necesidad, cómo ven el cambio y cómo finalmente ellos se suman y ser abanderados de ese cambio. Si logras que el usuario final abrace ese cambio, ya es un juego prácticamente ganado. Mientras no se produzca ese acercamiento con la tecnología, es muy difícil porque hay mucha resistencia al cambio usualmente por parte del usuario. Entonces, esté preparado o no esté preparado, hay un cambio propuesto para el usuario final. Y ahí hay una conversación pendiente que nosotros de cierta forma abordamos y hemos tenido también éxito logrando ese cambio de paradigmas, ¿no? De implementación de manual a automatización. Claro. Y por el otro lado, si elevamos un poco más la conversación, ya las áreas de TI, obviamente son lenguajes un poco más técnicos, las conversaciones, muy difícil de llevar siempre entre áreas comerciales y áreas técnicas esa conversación, pero finalmente tienden a entender que el cambio es necesario. Nosotros ahí mostramos más números, data, más inteligencia de datos, precisamente, para que ellos se anoten también como abanderados del cambio. Y ya la conversación con el C-suite o el nivel de gerencia ya es apuntar al dolor de cómo puede mejorar su productividad, cómo puede evitar tiempos muertos en el proceso, cómo la implementación de la tecnología genera un output beneficioso para el proceso, producto o servicio que ellos están brindando. Entonces, si te fijas bien, hay 3 niveles de conversación. Claro. Usualmente se abordan o en paralelo o en diferentes etapas, pero finalmente son las mayores 3 partes con las que conversamos o dialogamos. Ahorra tiempo y aumenta tu productividad con Mercado Logístico. Entérate de los últimos eventos y novedades del sector. Encuentra cursos especializados y el directorio de proveedores validados. Esto y mucho más en un solo lugar. Entra ahora a mercadologístico.io
la comunidad de los profesionales de la cadena de suministro, sus socios y aliados. Encuentra el link en la descripción. ¿Cuáles son los principales problemas con los que te encuentras? ¿Por dónde están centrados esos problemas? Si es que están centrados o no. Sí, yo diría que lo más común es la falta de visibilidad y control Ujú, de algunas empresas cuando se implementan tecnologías. Entonces, sabiendo este dolor y teniendo nosotros de cierta forma herramientas de visibilidad, y ahí podemos entrar en un punto específico que me gustaría traer a la conversación de nuevos software y nuevas capacidades que hay ujú, por parte de la marca y que nosotros hemos implementado. Ah, al nosotros tener esa herramienta de visibilidad y poder brindarle solución al dolor del usuario y a nivel gerencial, eh, no solamente se visibiliza el problema, sino que se le da cierto enfoque a esa necesidad o problema que tengo. Entonces, lo más común que nos encontramos, como para darle respuesta a tu pregunta específicamente, es falta de control y visibilidad, bien de activos o bien de las etapas del proceso. Ujú. ujú. Quiere decir que, digamos, las compañías no tienen están tomando decisiones sin tener la suficiente información. Eso es un problema común que encuentras. Correcto. Y eso finalmente deriva en errores operativos, gastos ocultos, Ujú, falta de alineación entre departamentos, que también deriva finalmente en tiempos en los cuales tú te propones terminar el producto o servicio. No es posible, dado cualquier otro error, inconveniente que se pueda producir que no tenga esa visibilidad, por ejemplo. y entonces, ¿notas mucho el cambio? ¿O qué tan rápido en todo caso se da la mejora cuando una compañía pequeña, una pyme más bien, incorpora este tipo de tecnología? Estamos hablando de un dispositivo, una impresora térmica de código de barras, una tablet, una computadora portátil, un capturador. Este, Cuando una compañía incorpora este tipo de dispositivos, entonces, ¿qué tan rápido lo suele manejar, incorporar? ¿Qué tan rápido le cambia el proceso? ¿Es automático? Ujú. Yo diría que no es automático, es tal cual lo que hablamos anteriormente, es un proceso de mejora continua. Y la velocidad del proceso depende 100% de la etapa en que está la empresa, que ya lo hemos conversado, y Ujú, también, sobre todo, mencionaste diferentes productos, ¿no? Por ejemplo, sí. y aplica perfectamente la gama de productos que manejamos como empresa a nivel de hardware. También manejamos software y servicios, pero hablando específicamente de hardware, cuando tú implementas cierto nivel de hardware, ah, hay cierta respuesta de parte del usuario final. Ujú, Usualmente cuando es exitosa cierta implementación, y aquí hablamos de etapas y procesos, dentro de una empresa, si bien es una empresa, hay diferentes procesos y cada proceso se aborda con una solución distinta, siendo empresas que probablemente hablemos de una empresa que está 100% manual, ¿sí? Y que ujú, automatiza algunos de sus procesos. Hablemos de 5 procesos de los cuales uno está automatizado o van a proceder a automatizar. El primero probablemente tenga mucha fricción, mucha resistencia al cambio. El segundo quizás ya tenga menos. Y pasa porque el primero fue exitoso dentro de este proceso de mejora continua, después de la implementación, que no fue automático, sino que simplemente se llevó a cabo con esta metodología o con este proceso de conversaciones y alineaciones que ya te mencioné. Eh, Finalmente lo que ocurre es cuando implementas esa primera proceso dentro de la empresa, el segundo ya se alinea un poco más rápido que el anterior claro, y así sucesivamente hasta aprende. llegar al quinto, claro. Y pasa mucho y es muy frecuente que cada empresa o cada área de usuaria tenga su necesidad y su propio ritmo también. Ujú, Hoy en día podemos tener la conversación con el usuario final y el equipo de TI para cierto proceso, implementar eh, automatización de etiquetado, por ejemplo, pero luego hay otra área de la empresa, otra área usuaria, que puede ser recepción de productos, por ejemplo, en donde ellos están también 100% manual y es la misma empresa, es el mismo equipo TI,
pero están en niveles distintos de su desarrollo de proceso, desarrollo de su conocimiento con la tecnología, y es una conversación que vuelve a partir desde el inicio, con la variante de que dentro de la empresa ya estamos dentro y tenemos un proceso ya automatizado. Entonces, si viven diferentes etapas en diferentes momentos y las velocidades finalmente dependen de la alineación que tenga el usuario final y también del éxito o no que haya tenido la automatización de otro proceso dentro de la empresa, si ya lo hubo. Claro, claro, si tienes éxito en un primer momento, seguramente eso te va a impulsar a mantener el cambio o la transformación, ¿no? Correcto. Y nos pasa mucho, y perdona que te interrumpa, Sí. Que incluso dentro de una misma empresa ya tecnificada, ah, hay nuevas tecnologías y nuevas formas de automatizar procesos y de traer nuevas tecnologías ante la empresa que no se conocían. Entonces hay otra metodología que nosotros utilizamos o proponemos o promovemos también, y no tiene un nombre, pero es básicamente indagar dentro de las necesidades de la empresa. Ya dentro, cuando estamos dentro de una empresa y entendemos su necesidad, su proceso como tal, nos sentamos con X área usuaria y empezamos a indagar un poco más profundamente dentro de su proceso. Entonces, entendiendo cuál es su proceso a un nivel mucho más profundo, entendiendo las necesidades o dolores que puedan tener dentro de ese proceso, y nosotros con ese conocimiento de la gama de productos y tecnologías que maneja marcas como la que representamos, brindamos ese puente nuevamente de comunicación y decimos, mira, para este proceso y para este dolor específico hay ciertas tecnologías que están saliendo o que ya tienen cierto desarrollo en el tiempo y que te pueden ayudar a implementar un cambio dentro de tu empresa. Entonces, nuevamente, la innovación es un proceso de mejora continua, donde vamos hablando, conversando, dialogando, entendiendo, y es un acompañamiento constante, al menos en nuestra apuesta como o valor Claro, como empresa. claro. Ujú. Es un cambio de mentalidad paulatino, ¿no? Correcto, A correcto. Es a veces lo los que cambios apostamos. vienen mediante un shock, ¿no? Te hace cambiar tu vida con un shock, Correcto. pero quizás eso no sea muy eficiente en el entorno empresarial, ¿no? Exacto. O cuesta más al final del día, ¿no? Y es Claro. el mensaje que nosotros llevamos. ¿Por qué quieres que te cueste más y te puede costar menos si lo haces de esta forma? Ujú. Pero es un espíritu de trabajo, no es una filosofía también. No todo el mundo trabaja igual y no todas las Exacto. empresas reciben o perciben el cambio de la misma manera. Entonces, son tonalidades al final del día. Y entonces, ¿qué es lo que te hace, qué es lo que tú ves que hace o que impide el éxito dentro de tus implementaciones? De repente, el miedo al cambio le gana a la compañía. De repente hay falta de presupuesto, quizás, que no alcanzó por el periodo, por el tiempo de implementación. De repente o hay cambios en su flujo de caja, digamos, y ya no alcanza a terminar la implementación. O quizás una falta de conocimiento que los líderes pensaron tener, pero finalmente se dieron cuenta que no van a poder alcanzar lo que se necesita y dan marcha atrás. ¿Qué tipo de inconvenientes o de impedimentos o de barreras encuentras para que una compañía, eh, digamos, no quiero decir que no tenga éxito, sino que tengas que redoblar tus esfuerzos para poder concluir una implementación exitosamente? Ujú. Yo pondría tres grandes términos y los tres los mencionaste dentro de el por qué podría fracasar o por qué podría rechazarse algún cambio de paradigma de proceso o automatización de procesos finalmente. El primero que yo diría es falta de conocimiento, lo pondría de primero. El Ujú. segundo, miedo al cambio. Y el tercero, presupuesto. Ah, Ok. si bien estoy colocando el presupuesto de tercero, a veces predomina mucho por el segmento de empresas al que abordamos inicialmente, que son las pymes, ¿no? Eh, Ujú. Pudiera ser de primero en nuestro caso, pero decido ponerlo de tercero
porque siento que la falta de conocimiento de estas tecnologías es lo principal y primordial que impide que una empresa decida cambiarse o decida avanzar, ¿sí? Eh, y te lo digo porque el 80% de las veces que nos acercamos a las empresas no conocían la tecnología, no sabían cómo funcionaba, no sabían los beneficios que traía. Entonces eso remite básicamente a falta de conocimiento. Mm. Luego que rompes esa barrera, y por eso pongo de segundo el miedo al cambio, es, ok, entiendo que esto me puede ayudar, entiendo que esto puede cambiar, entiendo los beneficios que me trae, pero me da miedo a implementarlo, porque hay un gran dicho que nosotros utilizamos mucho y es, si funciona, no lo toques. Entonces, ah, ahí es donde entra la conversación, donde, ok, ¿qué tan robusto está tu proceso? ¿Qué tan funcional está tu proceso? Y qué tan mejorable puede ser antes de ser automatizado. Entonces ahí de cierta forma rompemos con esa barrera de ese miedo al cambio, ¿sí? No al 100% porque hasta que no se implemente, obviamente ese miedo va a estar, esa necesidad va a estar, pero de cierta forma ya abres la conversación a que al menos nosotros, cuando queremos llevar a cabo estas implementaciones, vamos a tener el debido cuidado de tener todo regulado, normado, antes de pasar al proceso em, de implementación. Y luego finalmente viene el tema del presupuesto, que de cierta forma es complejo, porque si bien ya entendiste cómo funciona la tecnología, si superaste el miedo a decir, ok, de cierta forma me quiero arriesgar, sé que va a implementar un cambio, sé que va a ser un cambio de paradigma dentro de mi empresa, sé que va a traer complejidades, pero aún así decido arriesgarme, pero finalmente llegamos a la parte del dinero y presupuesto, donde muchas empresas se frenan o como tú bien dices, tardan un poco más en llevar a cabo esta implementación o la hacen por etapas, lo cual no es el best case escenario, porque Claro. finalmente requieres de ciertos procesos y ciertas etapas para cumplir con tu objetivo final. Ah, pero nosotros, dentro de la dinámica que queremos implementar, y es algo hoy en día utilizado por muchas empresas de gran tamaño, es llevar a cabo la extensión de ese brazo y ese puente, en este caso ya financiero a las empresas. Ah, Ujú. Dependiendo la madurez que esté la empresa, dependiendo lo comprometido que está o no la empresa dentro del cambio de sus procesos, ya entran figuras de financiamiento, figuras Claro, de comodatos, figuras de leasing, figuras de cierta claro, forma que rompen con esa barrera o esa pared que te encuentras al mundo financiero. Para mí, financieramente hablando, ya si bien es la tercera, y por eso lo pongo de tercera, es una barrera, es claro, la pero menos tienen más complicada. solución. Exacto, Hay soluciones, exacto. Entonces, exacto, exacto. ahí es O sea, donde, la barrera principal es el conocimiento, ¿no? O sea, la para mí sí, sí. comunicación, y eso implica comunicación de, digamos, de parte de ustedes hacia su mercado, ¿no? Para decirle, oye, ustedes pueden hacer esto, ¿no? Pueden hacer esto de esta manera, esto existe, incrementen su productividad de esta manera, ¿no? Pero si no conoces opciones, pues no vas a optarlas, no las vas a buscar ni implementar, ¿no? Exacto. Ujú. Hay algo que quiero agregarte y me parece que es complejo, pero al mismo tiempo beneficioso, ¿no? Y es que cada vez las empresas más grandes se robustecen, ¿cierto? Ujú. Y es porque justamente aplican y tienen presupuestos para aplicar Claro, tecnología, automatización de procesos, ¿correcto? Pero hay algo que es quizás es una teoría que yo tengo, o quizás es algo que se ve en la industria o en el resultado final de cómo performa cada empresa, y es que el usuario final o nuestros clientes o los clientes de estas empresas, mejor dicho, tienen como percepción de lo que es el mercado en sí. Si yo como empresa llevo un producto y soy una pyme, y si yo como empresa grande también llevo el mismo producto, pero soy una empresa grande, la forma en que llegamos a ese cliente final es muy distinta, ¿no? Tiene diferentes procesos. La empresa más grande quizás puede llegar más rápido, con menos fricción y tener una experiencia más saludable con el cliente final. Y la empresa pequeña, de cierta forma, le va a costar más, va a tener más fricción, va a tardar más en llegar al cliente, va a ser un poco más rudimentario, ¿no? Entonces, esa sensación ya está en el mercado, el cliente la percibe
Y el cliente es finalmente quien impulsa a las empresas también y es un driver para nosotros, a las empresas pequeñas, a decirte, mira, súbete al carro de la tecnología, sé más rápido, automatiza tus procesos. Obviamente no se lo dicen de esa forma, pero es lo que se siente en el mercado, lo que se traduce para que me entregues mi producto y servicio de manera más rápida, más ordenada, más sistematizada, ¿sí? Si no lo Ujú. haces, te quedas fuera, porque la opción está aquí. La opción es el cliente, la empresa un poco más grande que está más robusta. Entonces, mi llamado o el entendimiento que yo tengo de eso es las empresas que quieran de cierta forma mantenerse, tienen que sí o sí formar parte de esta tecnología. Tomes el tiempo que se tome o sigan los procesos que hayan que seguir, pero de que de cierta forma empiecen a hacerlo. Ujú. Porque si no, te quedas atrás. Y no lo digo yo, no lo dice la marca, lo dice finalmente quien te consume, que es el Claro, cliente. claro, claro. El mercado que va cambiando, que no se Exact- detiene el mercado y es más exigente cada vez, ¿no? Exactamente. Entonces es algo, es, quiero usar la palabra bonito porque realmente el cliente finalmente es el que determina esto, pero muchas empresas al final sufren también por esa petición de ese cliente. Pero bueno, es la realidad y nos tenemos que adaptar de cierta forma a esa realidad. Ujú. Exacto, exacto. Y ahora, una vez que has implementado o estás ya en el proceso de implementación, ¿cuáles serían los errores más comunes que cometen las empresas? Eh, ya superando la barrera del conocimiento, el presupuesto, ¿no? Eh, me imagino que el asunto de la resistencia al cambio se va superando paulatinamente, ¿no? Paulatinamente, porque habrán personas que no se suben al coche mm, tan rápido como otras, ¿no? Eh, Correcto. pero dentro de todo este contexto, eh, ¿cuál ves tú que son los errores más comunes de las compañías? Desde el primer nivel hacia abajo, por ejemplo, hacia el nivel más operativo. Yo diría que el principal problema es no tener una hoja de ruta, ¿sí? Al no tener Mm. una hoja de ruta, no sabes exactamente dónde entrar o en qué posición estás en determinado momento. Si volvemos un poquitico a lo que nos complica a nivel de implementación Ujú. y si vamos al punto de presupuesto, digamos que superamos el conocimiento, superamos ah, el, el- el- De el miedo al resistencia. cambio, la Ujú. resistencia al cambio, y Supuesto. llegamos a la parte del presupuesto, digamos que si tenemos una hoja de ruta determinada y sabemos qué proceso es dependiente de qué otro proceso o qué proceso se puede automatizar sin que afecte a otro, podemos entrar específicamente o quirúrgicamente a ese proceso, desarrollarlo, dominarlo y dejarlo andando, como, tal cual como venía en la forma rudimentaria o manual, Ujú. y de cierta forma ir progresivamente avanzando. Pero no tener esa claridad, yo creo que es el principal problema o desafío que presentan las empresas cuando ya se está implementando. El Y segundo, sí, sí. el segundo podría ser creer que el resultado se va a lograr de manera expedita. Ah, Ujú. el cambio no es automático, el cambio no es rápido, el cambio es beneficioso, pero lleva un tiempo. Lleva también su curva de aprendizaje, su curva de adaptación por parte de los usuarios, prueba y error dentro Ujú. de las cosas que tiene que hacer. Cada empresa tiene no solamente su propia metodología de trabajo, sino que tiene sistemas distintos que se comunican de forma distinta, formas en que están las cosas entrelazadas. Entonces, romper también esa barrera toma tiempo y sobre todo cuando viene una empresa externa a ayudarte a cumplir con tus necesidades, con tus demandas, ¿sí? Eh, de- y al final eso se soluciona básicamente es colocando una expectativa, ¿no? Una línea de expectativa guiada por ese hoja o mapa o ruta que hay que seguir, ¿sí? La ruta con la expectativa supera cualquier problema que te puedas encontrar con esa empresa, ¿sí? Ok, ok, interesante. Porque me imagino que también te has encontrado con que se ha planteado una ruta y, y no se cumple o el cliente quiere al final, digamos, en la mitad del proceso cambia de opinión o ocurre algo que quiere cambiarlo.
Exacto. Sí, ahí hay que ser muy flexible realmente. Yo lo llamo la teoría de la conveniencia, ¿no? Ujú. Obviamente hoy me conviene esto, mañana me conviene esto y nos cambiamos, a pesar de que eso pueda afectar cualquier hoja de ruta, cualquier tiempo pautado, cualquier cosa. Y si lo amarramos a por qué produce ese cambio, y es básicamente porque ese usuario del que hablamos, ese usuario que nos consume, el usuario final, el mercado, tan agresivo que es, produce un cambio y las empresas tienen que cambiar. Y el que le presta el servicio de automatización a esas empresas, en este caso nosotros o cualquier otra, tiene que también adaptarse a la misma medida. Si nosotros como implementadores de tecnología o propositores de cambios y automatizaciones de procesos no entendemos eso, estamos llevando el mensaje errado a la compañía. No nos gusta, obviamente, y es contraproducente que las cosas se cambien de un minuto a otro, pero tenemos que saber que eso puede ocurrir y tenemos que también saber la forma en que, cómo abordar esa situación cuando ocurra, ¿sí? Las cosas son dinámicas, las empresas son dinámicas, las industrias son dinámicas. Sobre todo, por ejemplo, hablando específicamente del supply chain, que es lo que nos trae hoy a la conversación, y pongamos un ejemplo del mercado, cómo está específicamente hoy en día con, no sé, por ejemplo, el cambio de tarifas, que, Mm. que te cambia así de volátil de un minuto a otro. Claro. Tienes que adaptarte de sí o sí, no hay otra forma en que tú puedas ser exitoso sin adaptarte y ser consciente de que hay cambios que no dependen de ti y que tienes que de alguna forma abrazarlos y continuar hacia adelante. Es una conversación nuevamente que hay que tener. Claro, claro. Bueno, eso va a depender también de en qué parte del proceso estás impactando, ¿no? En este caso me hablaste de un proceso de transporte, comercio exterior, de repente cuando todo está revuelto en estas épocas, ¿no? Sí, es solo un ejemplo aplicado, ¿no? A la teoría que te digo de cómo tenemos que adaptarnos rápidamente y cómo, sí, y valido 100% lo que dices, depende de la etapa en que estés, la industria donde estés y el proceso que estés automatizando o el cual estés participando. Ujú. Ok, entonces el tema de la implementación de innovación en las compañías pasa mucho por las personas, ¿no? Y esto se da más en compañías pequeñas que en compañías grandes, o siempre es el mismo caso. Aquí voy a tener un tema de conocimiento. Bueno, en las compañías grandes el conocimiento creo que ya está bastante más superado, más interiorizado, pero siempre queda la resistencia al cambio, ¿no? Eso no necesariamente lo hacen bien todas las compañías, ¿no? Eh, Me refiero a la gestión del cambio, ¿no? Entonces, ¿dónde ves más que hay trabajo por hacer cuando uno implementa una innovación que impacta a la compañía? En compañías pequeñas, en compañías grandes. Yo diría que, y aquí voy a dar un giro, yo diría que 180, no a la conversación, pero sí al tema que nos trae, que es la tecnología, porque yo creo que el cambio no viene por nada de tecnología, sino viene por un cambio cultural dentro de la empresa. La cultura con la cual tú implementas tu empresa o con la cual tú desarrollas todo lo que es tus procesos internos, la comunicación con las partes usuarias, con tu equipo finalmente, es lo que deriva o el driver para que el usuario abrace o no los cambios, la tecnología, así como cualquier otro tema interno de las empresas, ¿no? Pero hablando específicamente de los cambios y los procesos por los cuales las empresas pasan para evolucionar, yo diría que mucho tiene que ver con la cultura empresarial que tenga la empresa. Por tanto, las empresas grandes tienen más desarrollado este tema porque nuevamente tienen más recursos para hacerlo, más conocimiento y simplemente el tamaño que tienen o la forma en que se mueven los llevan a que la cultura empresarial sea algo que se converse, sea algo que esté dentro de la palestra de conversación, dentro del día a día de la gente y por tanto la gente se suma a esta forma de trabajo, de innovación, de cambio, pero es netamente porque de pe a pa o de arriba a abajo se habla un mismo lenguaje, ¿sí? Y eso es la cultura de la empresa. Las empresas pequeñas, por el otro lado, pequeñas y medianas, luchan un poco más también
porque quizás este mensaje no está 100% validado dentro de la empresa. Entonces, nuevamente tomar como ejemplo quizás a las empresas un poco más establecidas, donde finalmente esta cultura los mueve longitudinalmente o transversalmente, mejor dicho, a- a- para poder moverse a través del cambio cuando se produzca. Las empresas pequeñas pasan por eso. Lo que se habla aquí quizás no se entiende aquí, y lo que Mm. se habla aquí quizás no es la misma conversación que se tenga acá. Entonces, finalmente eso hace que la desalineación genere más caos cuando hay procesos de Mm. cambios. Entonces, al tener todo la misma señal, al tener todo el mismo lineamiento, al tener todos el por qué vamos o el por qué lo hacemos entendido, una vez que eso pase, todo es mucho más simple. Entonces, no se trata de tecnología, se trata de cómo nos comunicamos dentro de las empresas. Ujú. Claro, claro. Pesa mucho la comunicación interna también, ¿no? Correcto. Entonces te encuentras con situaciones en las que no conversan, las áreas no conversan. Correcto. Eh, Eso impide que la implementación o la adquisición de tecnología o de nuevos procesos sea más difícil, o sea buena, Correcto. digamos, ¿no? Y como abre boca, yo creo que es algo que nosotros, dentro de nuestra área de desarrollo, nosotros digamos que hemos pasado de ese concepto de vender una caja a vender más que soluciones, sino es acompañamiento. Hoy en día lo llamamos así. Ni siquiera estamos en la etapa de solución, porque una solución puede ser la implementación de ese hardware, y eso es una solución completa. Pero para nosotros es toda esta cambio de paradigma, este acompañamiento, este vamos que voy contigo, ¿verdad? Mm. Y ahí entra un ala que queremos nosotros desarrollar e impulsar, por ejemplo, el mundo del software. Mm. Más allá del software que ya está desarrollado con estas empresas de gran envergadura de las cuales nosotros nos apoyamos, eh, entendiendo un poco ese dolor que existe en el segmento de empresas con que trabajamos, apostamos por el desarrollo de software propios y son proyectos que están en fase de muy de escritura todavía, de muy desde el inicio, Mm. nada comprometido, nada avanzado hasta el momento, pero sí creemos que hay mucha oportunidad para poder abordar soluciones a nivel de software para este tipo de implementaciones. Y te quiero comentar una, por ejemplo, hay un proyecto que tiene nombre ya, que llamamos One Team, y es un proyecto que de cierta forma busca la filosofía de generar un solo equipo, ¿sí? Y es un software que básicamente se basa en procesos de implementaciones de tecnología. Entonces nosotros, al saber que existe este dolor dentro de las empresas, al saber que de cierta forma tenemos cómo solucionarlo y es alineando a todos dentro del mismo espectro, queremos brindar a través de un software el control de esa comunicación, de esa etapa. Supongamos que una empresa tiene 10 usuarios, ¿sí? Tenemos 10 usuarios finales, tenemos 3 personas en un equipo de TI y tenemos a 5 personas en la C-suite o en la nivel gerencial que estén involucrados con el proyecto, ¿sí? Mm. La idea es a través de este software, de este desarrollo que queremos lograr, es que todos estén alineados en la misma etapa del mismo proceso, ¿sí? Hoy en día, para el que propone el cambio, es un desafío bien grande porque tiene que tener esa conversación que hablamos inicialmente Mm. con las tres partes en tiempos distintos, en lenguajes distintos. Pero si tú logras de cierta forma lograr un lenguaje común para los tres, abordar a los tres o llevar a los tres a que aborden el problema y se comprometan al mismo tiempo, e irlo acompañando a través de este desarrollo que queremos hacer, al final el éxito no está garantizado, pero está también más Claro. automatizado, está más controlado, ¿sí? Entonces, One Team es un proyecto que nosotros queremos Mm. llevar de cierta forma a la realidad para abordar esa problemática que ya hemos conversado. Es uno de los Mm. proyectos que tenemos. Claro, claro. Interesante, ¿no? Interesante porque estás abordando, eh, claro, justamente la resistencia al cambio, ¿no? Porque obligas a las personas a estar, por lo menos en ese software, alineados. Y claro, eso deriva o tiene consecuencias también, ¿no? Tiene responsabilidades que me imagino que los líderes les piden, ¿no? O sea, no es cuestión de rellenar datos en el software
ni leer lo que dice ahí, es cierta responsabilidad que uno tiene para el flujo que les está diciendo este software, que tiene que ver con la metodología y con la implementación, finalmente con ese cambio que necesita la compañía, ¿no? Correcto. Ahí es donde finalmente el end de ese pequeño desarrollo que estamos buscando lograr es el output que quiera la empresa. Ese es nuestro goal, ¿cierto? Ese es nuestro desafío. Se pone al final y todo ese camino que hay que construir lo construye básicamente el equipo de la empresa guiado por nosotros. Pero mientras más rápido lleguemos, no es más rápido. Para mí siempre el ritmo de un equipo es el ritmo de la persona más lenta dentro de ese equipo. Claro, Y lenta puede ser por sí. conocimiento, por resistencia al cambio, por cualquier tema puntual que haya. Entonces el equipo se va a mover al ritmo de esa persona que vaya más lento, ¿no? Entonces si tú lo haces de manera más alineada y de forma más coordinada para que todo se mueva sin tanta fricción, vas a lograr ese objetivo final. Ok. Y me imagino igual tiene que ver mucho con el liderazgo, ¿no? O sea, si yo veo una persona que está haciendo mi cuello de botella, pues ahí, digamos, intervengo para que deje de ser así, ¿no? O sea, esto tiene que ver también con los líderes que se compran íntegramente el proyecto y que no cambian, por ejemplo, la hoja de ruta que comentaste, que tienen bien claro la expectativa que también me comentaste, hacia dónde quieren llegar, ¿no? Entonces, bueno, al final el éxito tiene que ver con todos, ¿no? Sí. El problema es que todos, en sí, el todo es mucho, ¿no? Entonces, mientras más acotes ese todo, mientras más lo metas dentro de un canal donde todos vayamos, se logra mayor éxito. Al menos es Ujú. la apuesta que tenemos en TechFi hoy en día. Cuéntame, por favor, sobre los dispositivos. ¿Cuáles son esos equipos que estás introduciendo en este último año de repente al mercado? Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de papel y lápiz, ¿cierto? Que cómo se supera ese cambio, ¿sí? Hoy en día podemos hablar de un escáner de código de barra con una impresora de etiquetas. Si bien, como bien lo dice, Zebra es conocido por sus impresoras robustas y buenas. ah, Sí. Esta es la forma tradicional en que pasamos a automatizar de papel y lápiz a una lectura de un código de barra, ¿sí? Eso evolucionó a un código QR, pero te puedo mencionar otra tecnología con la cual todo se está moviendo ahora, que es Ujú, la tecnología de RFID. ujú, Entonces ya se imprimen etiquetas con antenas, ya no es con el famoso código de barra, sino que es una antena, que es leída de manera remota con un lector, que antes era el lector de código de barra, ahora es el lector RFID. Entonces, ya pasas de tener un plano físico, bueno, sigue siendo un plano físico, pero ya un poco más flexible. Ya no tienes que tomar la pistola y leer un código de barra, sino que tienes una pistola un poco más aérea y que tiene un espectro de lectura un poco más amplio, ¿sí? ujú. Entonces, eso es, digamos, el 2.0 de lo que sería la lectura de código de barra. Y también, bueno, si lo hablamos de cómo evolucionan las cosas, una empresa pasar de papel y lápiz a tecnología RFID es un desafío bastante grande. Muchas veces, a pesar de la tecnología no está obsoleta para nada, sino que simplemente tiene una mejora con esta parte del RFID. Pero una empresa pasar de la manualidad a RFID es muy complejo y por tanto tiene que pasar por esa etapa intermedia de código de barra a través de una impresora. Entonces, Ujú. los equipos de Zebra han ido evolucionando por ejemplo, las impresoras ya no solamente imprimen etiquetas de código de barra, sino que también imprimen etiquetas de código 1D y 2D, que vienen siendo los códigos QR, y también imprimen etiquetas RFID, que literalmente es una antena de radiofrecuencia que se imprime con una impresora. Eso es bastante tecnológico, un desarrollo bastante importante. Y no solamente el cambio de tecnología, sino en la aplicación de esas tecnologías. Por ejemplo, te puedo mencionar que de pasar de una impresora de escritorio grande y robusta que puede tener esta capacidad de producir una etiqueta de RFID, se ha pasado a una impresora de este tamaño, un poco más grande,
que es una impresora móvil que se puede utilizar, por ejemplo, en la minería. En el caso de la cadena logística se puede utilizar en entregas de última milla. Eh, eh, la movilidad es un driver también importante para los cambios que está teniendo la marca. Entonces, Ujú. llevar nuevas tecnologías a la movilidad o al campo de movilidad también es algo importante en el desarrollo que ha tenido la marca. Ah, eso, yo creo que te puedo comentar a nivel de hardware específicamente, y si quieres también podemos entrar en detalle de software, Sí, cómo ha ido la innovación de la marca a través de sus productos o línea de productos. Ujú. claro, antes del software, o sea, cada vez es más común ver transportistas, me refiero a camiones, repartiendo mercadería y con la impresora portátil, ¿no? No es tan masivo todavía, pero esa tecnología ya existe hace un tiempo, ¿no? Entonces es mucho más fácil para el transportista hacer la liquidación, por ejemplo, o entregar facturas o los documentos que debe entregar. Ujú. Ahí acompañamos otra gama de productos que tiene la marca, que son el cómputo móvil o PDAs o computadoras Ujú. de bolsillo. Ajá, Eh, y ahí finalmente el usuario final, que es el frontline, la persona que ujú, está haciendo el trabajo, ah, es el que primero capta el dato. Mientras más ujú. rápido se obtenga ese dato de forma automatizada o de forma digitalizada, más rápido se cumplen los procesos. Por ejemplo, en el proceso específico de última milla, no solo basta con entregar, sino informar, y ahí están los computadores móviles que tienen también capacidad de lectura de códigos de barra. El decir, ya entregué esto, ya ha sido despachado, o incluso la persona no está en su puerta y por tanto tenemos que volver a hacer otra entrega. Y eso mientras, y volviendo también un poco más atrás hacia lo que espera el usuario, si yo compro algo, por ejemplo, y esa compra salió de un centro de distribución, se montó en un camión, ese camión se dio la tarea de llevarlo hasta la puerta del cliente y el cliente no está, importa mucho que el cliente reciba esa notificación de, oye, vinimos a visitarte, no estabas, vamos a pasar en 2 horas más o vamos a pasar Claro. mañana. Eso informa al cliente, hace que el cliente tome una decisión y por tanto también es un ahorro para la empresa el saber si va a visitar al cliente nuevamente o no, por ejemplo. Entonces, eh, el tener ese dato capturado en el momento permite a la empresa tomar una acción, que en este caso es informar al cliente, permite al cliente tomar una acción, que en este caso es decirle a la empresa, mira, mañana tampoco voy a estar, o sí, ven mañana, y hace todo un poco más expedito y menos costoso, menos rudimentario finalmente, más automatizado. Pero si, suponiendo la empresa, el caso contrario, la empresa de camión salió a repartir y no tiene cómo informar que el paquete no fue entregado, va a estar reintentando hacer lo mismo una y otra vez sin tener ese dato que es tan rico, ¿cierto? O sea, Ujú. es tan útil para la empresa y para el usuario. Entonces, el usuario finalmente está pidiendo eso también. Oye, sé que compré algo, pero no puedo estar en mi casa esperándote 12 horas, esperando que llegues, avísame cuando llegas. Entonces ahí también el proceso de información en ruta, que son soluciones que, ya yendo un poquitito hacia el software, se pueden implementar a partir de la lectura del dispositivo que tiene el driver. Si el conductor salió del centro de distribución y tiene un GPS que tiene ese equipo, y ese GPS puede ser leído por una plataforma e ir informando al cliente, estoy cerca de ti, hace que el cliente también tome mejores decisiones, hace que también la ruta tome cierta decisión o no. Si el cliente no está y el cliente avisa, no quiero recibir en este momento, el conductor no se toma la tarea de llegar hasta allá, sino que hace otra ruta disponible. Entonces, si te fijas, hay muchas ramas por la cual el tener ese dato capturado en el momento o tener un dato en vivo puede ayudarte a mejorar tu proceso. Me estás hablando de un proceso de entrega, por ejemplo. Entonces estoy imaginando que estos dispositivos están integrados con un software que puede ser un TMS, un software de control de rutas, ¿no? Dentro de la línea de productos y servicios que ofrecemos, hacemos partnership también con diferentes empresas que tienen estas soluciones de las cuales te estoy hablando. Ok. No son desarrolladas por nosotros y tampoco son proveídas por el principal proveedor, pero son ecosistemas que existen y dependiendo nuevamente
necesidad o el dolor o el proceso que tenga cada empresa, se Ujú, implementará cierto software o no, finalmente a su proceso. Ujú. ujú. Y sobre tus softwares, sobre los software que estás implementando actualmente, em, ¿qué tipo de software son? Los diferentes software, los típicos WMS, a ERP que tienen las empresas, esas son cosas básicas que nosotros buscamos implementar y usualmente implementamos por la gama de empresas con la que trabajamos. Usualmente la empresa pequeña y mediana o no lo tienen, o si lo tienen no está bien implementado, o si lo tienen bien implementado, requieren de una extensión de otro tipo para poder avanzar dentro de esos procesos de digitalización. Entonces, típicamente es lo que tenemos. Hablando de software propio, ya te mencioné un ejemplo de lo que nosotros Sí. buscamos desarrollar y hablando de software de tercero, te puedo, por ejemplo, mencionar un software que tiene Zebra, dentro de muchos que Mm, tiene hoy en día, pero es uno que tiene que ver con visibilidad de los equipos ok. que manejan, ¿sí? Cuando una empresa tiene más de un equipo, bueno, varios equipos como base instalada, Zebra provee un software que se llama Visibility IQ y ese software de Visibility IQ no hace más que visibilizar todos aquellos equipos que tienen como base instalada cualquier empresa a la cual nosotros implementemos. Podemos poner tres ejemplos: impresoras, escáneres y computadoras móviles. Cada una de estas terminales da un dato distinto de acuerdo al uso que tenga y de acuerdo a lo que se persigue de datos dentro de ese gama de equipo. Ejemplos: impresoras. Es interesante saber cuándo una impresora está mal configurada o cuándo le cambió la configuración o si se quedó sin papel o cuántas etiquetas ha impreso, ¿cierto? Es un dato bastante útil para tomar decisiones. Entonces, este software te permite capturar el dato de esa impresora y no solamente de esa impresora, sino si tuvieras 10 impresoras como base instalada en un, por ejemplo, centro de distribución, tú puedes tener el dato de las 10 impresoras al mismo tiempo de forma capturada en este software. Ah, ¿Cuál es la finalidad o quién lo lee? Básicamente el área de TI o el área de operaciones de la empresa, donde dice, ok, digamos que tenemos 10 puertas de salida, por eso hay 10 impresoras, ¿sí? En la puerta de salida A se imprimieron 100 etiquetas y en la puerta de salida B se imprimieron 20 etiquetas. Solo un Ujú. ejemplo. Esos 20 es una alarma quizás de acuerdo a lo que pueda setear ese usuario. Dame una alarma cuando se impriman menos de X etiquetas. Si tu proceso usualmente requiere imprimir 100 etiquetas al día, porque es lo que usualmente hace tu proceso, y no está ocurriendo, necesitas una alarma para eso, ¿sí? Eh, y no necesitas enterarte cuando acabe el turno o cuando acabe el problema de que, mira, pasó esto durante el turno, Claro. sino de manera específica tú puedes tener información real en base al performance que está teniendo ese equipo. Entonces es algo bastante útil, ¿no? A Ujú. nivel de quién lee esa información, ¿sí? Eso es un ejemplo con una impresora. Claro. Si vamos con un ejemplo de escáneres, también podemos determinar cuántas veces se ha escaneado X código de barra o cuántas veces se ha gatillado ese escáner para poder ser usado. Si son escáneres móviles, cómo está el nivel de batería que tiene ese escáner. Si le han hecho cambio de las baterías, por ejemplo, pasa mucho en el mundo de uso de estos dispositivos que se intercambian las baterías. Este equipo se quedó sin batería, pásame tu Claro. batería y le pongo la batería para resolver, digamos, el proceso. O la batería llegó al fin de vida útil, el sistema también te lo dice. Tienes tantas cargas disponibles, tantos ciclos de carga disponibles y por tanto tienes que prepararte para comprar baterías. Eso hace Exacto. que tu proceso no se detenga o tomes Ujú. decisiones a tiempo para que la batería llegue a tiempo y tú puedas cambiar tus baterías de forma ordenada. Incluso eh, cuando un equipo se daña, pues, Zebra como compañía también ofrece servicios de mantenimiento. Cuando un equipo se daña, ese equipo va a un taller, ese equipo se repara y se devuelve, ¿sí? Cuando tienes estos contratos de servicio al medio, tú puedes monitorear todos esos contratos, cómo van y Mm, vienen, ¿sí? Entonces, si tienes un contrato que está vigente hasta X periodo del año y todavía está vigente, puedes enviar al equipo a reparar. Mientras esté en reparación, puedes ver cómo va la reparación,
cuánto tiempo le falta, cuándo vuelve, para saber cuándo entra tu equipo. O si necesitas un equipo de backup, por ejemplo. Entonces, Ujú. ese tipo de datos te lo da el sistema. A nivel de cómputo móvil, es mucho más rico porque estos equipos están diseñados sobre plataformas Android y se captura todos los datos habidos y por haber, señales de GPS, señales de intensidad de cómo se recibe el Wi-Fi dentro de el centro de distribución. Digamos que hablando de las cuatro paredes, usualmente estos equipos tienen tecnología o Wi-Fi o de conexión móvil, pero si estás en cuatro paredes, usualmente es Wi-Fi. Entonces, un dolor que hemos identificado mucho dentro de los equipos de TI es la necesidad que tiene de poder alumbrar con Wi-Fi determinada parte de ese centro de distribución, por ejemplo, o de cierto espacio, ¿sí? El software tiene un estudio de nivel de intensidad de señal que te permite determinar si y eso con GPS, determinadas partes de tu centro de distribución o lugar donde estás implementando el dispositivo, no tiene señal robusta para poder llevar a cabo su conectividad de datos. Entonces, ese estudio que cuesta muchísimo cuando una empresa externa lo hace, por ejemplo, ya es otorgado por el sistema porque te dice de las 20 veces que te conectaste con este equipo, 10 tuvieron señal débil. Entonces hay un problema de señal que está ocurriendo en determinada parte del proceso. Tienes que tomar en cuenta eso. Entonces, eh, eh, si te fijas, ya te he mencionado diferentes lecturas de datos que tiene diferentes dueños del problema, ¿sí? La parte Claro. operativa, la parte de TI y finalmente también la parte de gerencial, donde te dice, ok, hicimos esta inversión en equipos, 100 equipos, 20 equipos, 10 equipos, lo que sean, y 8 están fuera de uso, 8 no tienen batería. ¿Cómo es eso posible? Entonces, también tiene otro doliente, digamos, ese otro dato. Eh, ¿Qué otro dato enriquecido te puede dar el cómputo móvil? Por ejemplo, uso de aplicaciones. Eh, eh, y sirve para dos cosas. Uno, para evitar el mal uso de los dispositivos, por ejemplo, estar utilizando un teléfono o un dispositivo móvil lo cual no está diseñado, aplicaciones de correo, de juego, cualquier otra cosa que no tienen nada que ver con el proceso en sí, y buscar productividad. O también, por ejemplo, cuando hablamos de implementación de nuevo software, y quiero traer, por ejemplo, el software que te mencioné que se llama OneTeam, que es un desarrollo que queremos potenciar próximamente, va a ser a través de una aplicación móvil. Esa aplicación móvil descargada en el teléfono y utilizada por los usuarios puede medirse a través de este sistema de Visibility IQ si realmente está siendo utilizada por los usuarios o no. Entonces, cuando tú como empresa haces desarrollos propios o contratas el desarrollo de algún software o implementas algún software que requiere una aplicación utilizada a través de este terminal móvil, tú puedes medir quién la está usando, cuándo la utilizó y cuánto la utilizó. Entonces, es algo que yo creo que es bastante eh, útil y novedoso para los procesos de implementación y control de las empresas después que implementas. Ujú. Eso Claro. es un software que tiene Zebra, que tiene bastante capacidad realmente. Ujú. No, súper interesante, ¿no? El monitoreo de los dispositivos móviles, de las computadoras, de los escáneres. Em, y esto también se da, por ejemplo, en un transporte. O sea, puedes monitorear en vivo lo que le pasa a la impresora o a la computadora de un transportista. Te mencioné que hay dos tecnologías con las cuales se conectan los equipos con Wi-Fi Ujú. entre cuatro paredes o dentro de los desarrollos que está haciendo la marca, también muchos de los equipos ya vienen con señal 5G, sobre todo los cómputos móviles, las PDA o computadoras de bolsillo. Las impresoras se empiezan también a desarrollar con estas tecnologías, sobre todo las impresoras móviles. Eh, Están en desarrollo, básicamente, Ok, ok, ok. a nivel de otra gama de productos. Ujú. Ujú. Ok, estupendo. Ya como última parte de la conversación, am, si pudieras, si pudieras dar o enseñar una sola lección, ¿no? sobre innovación a, a las compañías, a una pyme, ¿no? ¿Cuál sería esa lección? Yo creo que ya lo mencioné dentro de la conversación que tuvimos hoy, enriquecida, por cierto. Yo creo que la innovación no es un evento, finalmente la innovación es un proceso
¿sí? Y no se trata de cambiar todo de la noche a la mañana, se trata de hacer una mejora continua, una mejora de la cual todos participen, todos se alineen, que es parte de esa cultura que también te mencioné, haciendo un wrap-up de todo lo que conversamos, eh, es alinear a tus equipos con foco también en tu cliente. Eh, lo que ese cliente, ese mercado pida, tú lo traduces en necesidades dentro de la empresa, de necesidades de mejora, y que se tome finalmente como una mejora continua, no una mejora donde, ok, cambiamos esto, hicimos esto. No, es simplemente, antes lo hacíamos de esta forma, ahora lo hacemos de esta otra. Cómo esta nueva forma en que ya la hacemos puede ir mejorando para también lograr mejores resultados. Entonces, ahí está el proceso de innovación. No, no está en un evento, está como en una etapa. Entonces, ese es el mejor eh, consejo, enseñanza, como llámese como se quiera llamar, que yo Claro. podría ver en el mundo de lo que es la innovación. Ujú. Ese es como mi aprendizaje, enseñanza también dentro de todo esto. Bueno, Chris, ha sido un placer conversar contigo. Seguro, 100% conectado, Fernando. Gracias por la oportunidad también de poder conversar contigo. Para mí es un placer, así que muchas gracias también por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Chris. Y no se olviden de suscribirse al canal de Mercado Logístico. Activen las notificaciones para recibir un video nuevo cada vez. Déjennos sus comentarios para conocer sus opiniones. Y si gustan contactarnos, pues los enlaces están en la descripción. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima.